Bueno, pues arrancamos el tiempo de tertulia. Tenemos en la mesa, nos sigue acompañando Carlos Cuesta. ¿Qué tal, Carlos? Buenos días. Muy bien. Y también Juan Pablo Polvorinos. ¿Qué tal, Juan Pablo? ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú, Manu? ¿Qué tal? Buenos días. Muy bien, aquí estamos con todos los escándalos que nos invaden a nivel de corruptelas. Esto es un sin parar. Y ahora vendrá Teresa Gómez, que está a punto de llegar. Bueno, si os parece, una de las noticias de la semana, sin ningún género de dudas, es esa afirmación, esas denuncias por parte de Víctor de Aldama, el nexo corruptor de toda la trama relacionada con el Partido Socialista, en varios medios de comunicación, hablando de que, entre otras cosas, pues tiene un sobre. Tiene un sobre con información que apunta directamente al presidente del gobierno. Aquí ya lo hemos comentado en más de una ocasión. Esta es la clave del asunto. La propia trama decía que Ábalos era el jefe, pero que el number one es Pedro Sánchez. Esa información, la que contiene el sobre que tiene en su poder Víctor de Aldama, pues en esta casa hemos dado la exclusiva esta semana. Está relacionado con pues unos cupos por valor de 250 millones de dólares por parte de la petrolera estatal PDVSA venezolana, del régimen de Maduro. ¿Para qué? Pues para ayudar a Pedro Sánchez a lograr la presidencia de la Internacional Socialista, porque Pedro Sánchez es el líder del socialismo internacional. Él mismo lo ha promulgado así y sus socios, sus huestes así lo han determinado en esa votación para auparle a la presidencia de la Internacional Socialista. Estamos hablando, por lo tanto, de un presunto caso de financiación ilegal. El escándalo sigue subiendo de temperatura, Carlos. Esto se combina con otras 2-3 noticias, por decirlo de alguna manera, que también las hemos ido contando en Libertad Digital, que yo creo que es parte importante de la génesis de esta trama. O sea, la trama de corrupción inicial, que es verdad que nace con Víctor Aldama, con su hermano, que es un policía nacional asignado en funciones de escolta y chofer de José Luis Ábalos, que se llama Rubén, y con Koldo García Izaguirre, a través de los cuales, con ese triángulo, entran en contacto con Ábalos. Y ahí empiezan determinados negocios. Pero todo eso es hasta el cruce del 19, finales del 19, comienzos de 2020. ¿Qué ocurre ahí? Ocurre la famosa visita de San Petersburgo, en la que la trama entra en contacto con Begoña Gómez, con lo cual ya se dan cuenta que van a tener pues determinada capacidad de altísimos vuelos. Por tanto, pueden saltar otros negocios. Y en enero del 20 lo que ocurre es que aparece Delcy Rodríguez en el aeropuerto de Barajas. ¿Qué traía? Que lo hemos publicado ayer sábado. Pues lo que traía era el mensaje para Pedro Sánchez, efectivamente, de nosotros podemos darte el apoyo necesario para que seas presidente de la Internacional Socialista, con lo que eso conlleva, una influencia internacional, el poder tener el respaldo de todos los partidos socialistas en Europa para que no te canten las 40 con los acuerdos que tú estás haciendo con nacionalistas y demás, que si tienen que intervenir las instituciones europeas porque tú estás destrozando la Constitución para pagar tus coimas y demás al nacionalismo, separatismo, proetarras y demás, tú vas a tener fuerza para callar esas voces, porque el Partido Socialista, hay que recordar que en esa época mandaba en el Parlamento Europeo, etc., etc., etc. Aparte de que el dinero, evidentemente, si se reparte entre todos los partidos socialistas, el que se crea que lo gestiona el Partido Socialista Obrero Español y no se queda una parte, pues enhorabuena, ya le doy yo la patente y que vaya al concurso de inventores de Ginebra. Bien, esa es una de las historias. La siguiente historia, efectivamente, es esto de los cupos. La gente dirá, ¿qué son los cupos? Vamos a ver, en Venezuela se funciona de una forma absolutamente asquerosa, sangrienta y dictatorial. Consiste en le roban las reservas petrolíferas a la población venezolana y las convierten en cupos. Los cupos son derechos de extracción sin pago, que te los hace PDVSA. ¿Quién es el máximo experto en esto? Jorge Ramírez Ochoa. Jorge Ramírez Ochoa, ya hay cotejo, información suficiente en los informes de la UCO de que era uno de los socios de Víctor de Aldama. ¿A qué se dedica este? Según la oposición venezolana, debe en estos momentos 1.200 millones de dólares a PDVSA por el petróleo robado. ¿Qué hacen con esos cupos de petróleo? Lo extraen y para romper la trazabilidad y que no se vea que es un petróleo de allí, por los barriles, etcétera, lo que hacen es venderlo en el mercado negro y lo convierten en alimentos. Y esos alimentos se los revenden, con lo cual obtienen doble fruto, los robado más el dinero que le vuelven a robar en la venta de alimentos a la población venezolana, lo reintroducen en el mercado en una población que no tiene alimentos, con lo cual se lo venden al precio que les da la gana, con lo cual el beneficio, yo no sé si lo multiplican por 2 o por vez y media, pero lo multiplican claramente.
O sea que los 250 millones serían más de 250 millones de dólares en dinero efectivo. Bien, Jorge Ramírez Ochoa ya hablaba de esas cosas con Víctor Aldama y ese es el pago. Como poco 250, posiblemente más al hacer la conversión después de pasarlo por los cupos y por los alimentos. Y lo que hay también dentro de los informes de la UCO son dos patitas más. Una habla, y Víctor Aldama ya lo ha dicho, de que se financiaba a la Internacional Socialista, ahora ya sabemos la cifra, la otra de que se financiaba directamente al Partido Socialista Obrero Español. ¿Cuál era el beneficio? Ya lo hemos citado, para Pedro Sánchez personal. No solamente los negocios, que lo citábamos en la información de ayer sábado, en la cual Delcy Rodríguez, aparte para otras cosas, venía para traerle ese mensaje a Pedro Sánchez. Te apoyamos en la Internacional Socialista y a cambio no te preocupes que va a haber negocios. Bueno, a partir de ahí que la gente vaya hilando el puzzle. Negocios, evidentemente, son los rulos de dinero, los pagos, la casa en Castellana, la casa en la Alcaidesa, los pisos para señoritas, los pisos de encuentros discretos y todo lo que cada uno quiera encontrar por ahí. Por cierto, en medio de toda esta historia, lógicamente, desde la reunión de San Petersburgo aparece Begoña Gómez, que ha tenido una relación con Víctor Aldama alta, no, lo siguiente. Por lo tanto, yo creo que el mapa queda muy definido con esta información. Pero esto es, a ver, es que se va escalando en la cima hasta la cúpula, esto ya apunta directamente al presidente del gobierno, estamos hablando de una presunta financiación ilegal del Partido Socialista, una presunta financiación ilegal de la candidatura de Sánchez a la Internacional Socialista. Esto explicaría, Juan Pablo, también ese cambio drástico que hubo en la opinión del gobierno con respecto a Venezuela, porque inicialmente el PSOE apoyaba a Guaidó y de repente... Eso aparece relatado también en los informes de la UCO. Efectivamente, de repente hay cambio de postura. No, Guaidó ya no es el presidente electo de Venezuela, aquí hay cambio de postura y Sánchez, también con el apoyo y la connivencia de Rodríguez Zapatero, que hay que recordar, es socio, amigo, aliado del chavismo, cambia de postura y empieza a tomar decisiones que favorecen directamente al régimen atroz de Venezuela. Es que a mí esto me recuerda a esta práctica del Partido Socialista que estáis comentando, está en concreto del año 2020, mientras se apoyaba a Juan Guaidó. Y se estaban haciendo negocios con la dictadura, o sea, es que se está hablando con Delcy Rodríguez, etcétera, a lo que sucedió a principios del año 2000, mientras el Partido Socialista estaba suscribiendo con el Partido Popular el Pacto por las Libertades y contra el Terrorismo, estaban negociando con la banda terrorista ETA. Es decir, no es la primera vez que el Partido Socialista, mientras parece que hace una cosa, está haciendo otra por detrás, y la mayor parte de las veces con los malos. Pero si nos damos cuenta, es verdad, como relata Carlos y como hemos venido publicando en Libertad Digital y como han publicado también otros medios, todo siempre conduce a Venezuela. Lo cual, a cualquier gobierno que tuviera cierto pudor debería darles ciertos reparos, pero es absolutamente todo. Ábalos, las fotos con la oposición y con Víctor de Aldama en la sede del Partido Socialista en la calle Ferraz, el viaje de Delcy, donde estaban Koldo, Aldama y también, por supuesto, José Luis Ábalos, el oro que venía de Caracas, vía Zambia, Rusia, etcétera, con ese triángulo. Y la impresión que uno tiene cuando habla Víctor de Aldama, es que esta semana, y además lo comentaba, por ejemplo, con Federico, es que cualquier cosa que diga Víctor de Aldama es susceptible de ser creída frente a la presunción de veracidad que debería tener por encima, por tener mayor ascendencia, el presidente del gobierno de España. Entonces, la pregunta que te haces es, ¿y a quién nos creemos? ¿A Víctor de Aldama o al presidente del gobierno? Y la mayor parte de las veces, cuando tienes que solucionar dices, a ver, ¿a quién creo? Dices, ¿a quién creo? ¿A Puigdemont o al presidente del gobierno? Te tienes que ir a por el golpista, porque sabes que Pedro Sánchez te ha engañado tantas veces, ojo, Puigdemont también, pero te ha engañado tantas veces que cualquier cosa que salga de este gobierno es susceptible de ser creída, ya digo. Entonces, cuando, por ejemplo, surge cualquier noticia, el gobierno de España siempre recurre a un escándalo mayor para tapar el escándalo anterior y entonces al final siempre terminas creyendo que todo es posible en este país. Entonces el día dice Víctor de Aldama cualquier cosa y dices, efectivamente, puede ser cierto. Y en el caso de lo de la financiación que ha desvelado Miguel Ángel Pérez, lo de la Internacional Socialista, el presidente del gobierno tendría que dar muchas explicaciones o al menos yo creo que Tezanos debería volver a hacer una pregunta, dado que se le ocurrió preguntar una vez por la Internacional Socialista y nunca ha preguntado por Víctor de Aldama, nunca, ni por la corrupción, ni nada por la corrupción. Esta en concreto podría hacer tal vez alguna pregunta de este tipo para saber exactamente qué prestigio y qué credibilidad tiene ahora mismo el presidente del gobierno, que es absolutamente ninguna, claro. Teresa Gómez, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo estás? Responsable de tribunales de Objective. Estamos comentando este escándalo. Además hay que recordar que
Esto se produce en un contexto muy particular, en el que además Pedro Sánchez estaba intentando garantizar un puesto de salida en caso de que perdiera las elecciones en el año 2023, que todo el mundo daba por hecho que las iba a perder y finalmente no las perdió, pero era su forma de blindarse en un cargo internacional, como la Internacional Socialista, que te abre muchas puertas de organismos supranacionales en la Comisión Europea, en la OCDE, en la OMS, en la ONU. Es decir, aquí estamos hablando de dinerito. Pero, Teresa, esto del sobre que ha denunciado Aldama, con esa información sensible relacionada con el presidente del Gobierno, que podría derivar precisamente de esta financiación ilegal por parte del régimen venezolano, esto ya está en conocimiento del Tribunal Supremo, los jueces ya lo están investigando. ¿Cómo está la situación? ¿Dónde podría acabar esta cuestión? Es que a mí lo que me dicen fuentes de la investigación es que posiblemente Aldama esté llegando a un pacto con el gobierno. Y lo digo por lo siguiente, con los siguientes datos. Cuando Aldama sale de prisión, bueno, a mí me consta que Aldama sale de prisión porque le promete a una persona que va a salir de prisión, y cuando decide declarar en sede judicial para poder salir de prisión, él apunta a varios personas muy cercanas al gobierno, pues por ejemplo a Ángel Víctor Torres, que le dice que le pidió 50.000 euros, a Santo Cerdán, que le dice que le entregaron 15.000 euros, y por supuesto a Ábalos 400.000 euros y a Koldo 250.000 euros. Ábalos y Koldo están ya más que justificado ese dinero, la UCO tiene esas pruebas y por lo tanto a ellos no les va a salvar. Sí, en cambio, podría aportar nueva documentación que afectase a Santo Cerdán, que afectase a Ángel Víctor Torres y que afectase de manera directa o indirecta al presidente del gobierno. Ya no tanto por las personas cercanas del gobierno, sino por otra vía. A mí me consta que a determinados miembros de la trama se les ha tanteado para llegar a un acuerdo. Uno de ellos es la primera persona que denunció la trama de los hidrocarburos. Es un empresario que era colaborador de la Guardia Civil, de hecho recibía un sueldo mensual por colaborar con la Guardia Civil, y en el año 2021, y consta en un mensaje que yo he podido ver, le dice a un miembro dentro de la UCA hay una unidad que es la unidad de fuentes, que se dedica a captar a las fuentes, ¿no? Entonces a un miembro de esta unidad ya en el año 21 le dice que tiene constancia de una trama a través de los hidrocarburos, una trama del petróleo, donde Ábalos y Koldo están cobrando comisiones. Ya no estoy hablando de la causa de las mascarillas, donde ya está imputado tanto Ábalos como Koldo, sino de la trama de los hidrocarburos, donde hasta el momento no están imputados ninguno de los dos. Y así comienza la investigación. Entonces le han hecho llegar a una persona a través de un abogado, a este denunciante, una reunión con Santo Cerdán donde se le va a proponer a esta persona una rebaja de la acusación por parte de la Fiscalía en otra causa de hidrocarburos donde está imputado este empresario, si a cambio dice que esta investigación la inició este guardia civil con una información que no era totalmente cierta y que detrás del inicio de estas diligencias está Isabel Díaz Ayuso. ¿Y por qué Isabel Díaz Ayuso? Porque casualmente este guardia civil decidió salirse de la Guardia Civil, está en comisión de servicio, y como la mayoría de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, pues terminan trabajando en empresas en seguridad, pero la mayoría de los comisarios, de los policías, de los guardias civiles, cuando dejan el cuerpo trabajan en seguridad en empresas. Pues esta persona está trabajando ahora en una empresa que pertenece a la Comunidad de Madrid, y así quieren vincular a Isabel Díaz Ayuso con el inicio de las investigaciones. También a Carmen Pano le han hecho llegar que Garzón quería llevarle su defensa de manera totalmente gratuita. ¿Por qué Garzón? Pues obviamente para poder tener acceso a la causa y sobre todo para decirle a Carmen Pano que en sede judicial, que no diga que llevó ese dinero a Ferraz, ¿no? Que se desdiga de lo que dijo en su día, que llevaba 90.000 euros en bolsas de basura a Ferraz directamente. Eso es. En bolsas de basura no, en bolsas de Zara. En bolsas de Zara. Para ser más exacto. Y claro, a mí lo que me dicen es imposible que hayan contactado con Carmen Pano, que hayan contactado con el primer empresario que denunció esto y no hayan contactado con Aldama. De hecho, el propio Aldama ha dicho que sí que le llegaron a contactar. Entonces,
hago toda esta cronología porque desde que Aldama dice en sede judicial que él ha pagado a otros ministros o que han recibido dinero a otros ministros y que va a aportar las pruebas hasta que se levanta el secreto de los hidrocarburos, hay un silencio total por parte de Aldama. Y ahora Aldama concede una entrevista y se hace eco de una denuncia en Fiscalía Anticorrupción de la que ni siquiera sabe de la veracidad de las mismas, en lugar de aportar las pruebas de las que él, a mí me consta que dispone, que sí que involucraría a otros miembros del gobierno. ¿Por qué él hace esto? ¿Para perder credibilidad? Pues ahí está la cuestión. A mí me dicen que puede ser que sea así y que haya llegado a un pacto con el gobierno. Fijaos, Aldama precisamente en las declaraciones que ha hecho esta misma semana apuntaba precisamente a eso, que había tenido ofrecimientos, ofertas por parte del gobierno para alcanzar un pacto. Al igual que también tenemos pruebas de que han intentado negociar con nosotros, llegar a un acuerdo con nosotros para taparme la boca. Y también las presentaremos en sede judicial. Entonces, bueno, pues este es el tipo de gobierno que tenemos, una auténtica mafia liderada por el capo Sánchez, que intentará matarme, intentará meterme otra vez en la cárcel, no sé qué intentará, pero yo tomo una decisión y voy a seguir con ella adelante hasta sacarle del gobierno. Eso es mi objetivo, a este señor sacarle del gobierno porque es un sinvergüenza. Pero aquí estamos hablando de, según palabras de Víctor de Aldama, un gobierno mafioso donde el capo es Pedro Sánchez, el número uno, el puto amo, como decía Óscar Puente. Pero, claro, dice Aldama, a mí me quieren tapar la boca llegando a un acuerdo. Si pretenden llegar a un acuerdo, es que lo que está denunciando es cierto. Y una forma de negociar en este tipo de contextos mafiosos es, oye, que yo sé cosas, yo tengo un sobre, deja caer lo de las cuentas en República Dominicana de la mujer del presidente, de la mujer del expresidente Zapatero, de Teresa Rivera, de María Jesús Montero. A ver, la cuestión es, ¿le van a tapar? O sea, ¿va directamente a callarse en caso de alcanzar un acuerdo? ¿Se puede llegar a un acuerdo cuando Víctor de Aldama está implicado en casos de corrupción tan graves? Yo aquí metería un factor adicional que se llama juez. Vamos a ver, los acuerdos, una vez que tú has depositado determinadas pruebas, no dependen exclusivamente de quienes están intentando pactar, que evidentemente Pedro Sánchez va a intentar tapar la boca, obviamente, va a intentar que esto se convierta no en un problema para él, sino en una salida para acabar diciendo, ¿veis cómo yo no tenía nada? Obviamente. Ahora, que con el material probatorio, repito, probatorio, que ya está entregado a la UCO y del que dispone ya en estos momentos las sedes judiciales, las distintas, y meto todas, porque quiero recordar que Pedro Sánchez, si hay un delito de tráfico de influencias de Begoña Gómez con la cátedra, alguien tiene que haber influido. Y tiene que haber sido él. Si hay un delito de tráfico de influencias con su hermano, David Sánchez, alguien tiene que haber influido. Y obviamente tiene que ser él, porque es que se le dio el cargo a los 12 días de que él recuperara la Secretaría General del Partido Socialista. Por lo tanto, está en un montón de causas. Esta puede ser la principal, puede ser la más voluminosa de dinero e incluso la más cuantiosa en la pena por el comportamiento que se ha tenido en la trama de mascarillas, con el tema de una posible financiación ilegal, con el tema de la entrada de hidrocarburos, etc., 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 con los múltiples negocios, obras adjudicadas, obras públicas, es decir, licitaciones públicas, concursos públicos adjudicados de una forma presuntamente fraudulenta, etcétera. Es decir, el volumen de penas aquí sería brutal. ¿Va a intentar buscar esa salida? Sí, pero repito, con el material que está entregado, los jueces en estos momentos tendrían que aceptar algo que, si huele a tufo de vamos a pactar políticamente para que este señor se libre, es que se te descuadra el mapa de todo. O sea, ¿cómo pueden aparecer 11 departamentos ministeriales implicados en la trama Coldo sin que lo sepa Sánchez? Cuando además ya sabemos que había un incentivo o un premio final muy personal para él. Y digo muy personal porque si decimos familiar, aquí está por investigar cuál era la presencia y cuál era el papel de Begoña Gómez entrando y saliendo de la sede de Globalia mientras se le estaba concediendo un rescate. ¿Alguien me quiere explicar que esto es normal? La presencia de Begoña Gómez en San Petersburgo con un enviado de Globalia, Víctor de Aldama, ¿eso es normal? Por cierto, va a haber más informaciones sobre cómo se tramitó ese viaje y una implicación directa del gobierno. ¿Por qué el gobierno tenía interés en que se pudieran ver en San Petersburgo? ¿Qué figura juega o qué papel juega Begoña Gómez? La relación de Begoña Gómez con la Organización Mundial de Turismo, que venía de recibir una sede gratis por 75 años de las manitas de Pedro Sánchez, tampoco tiene nada que ver con Pedro Sánchez. Es decir, que ellos van a intentar taparle la boca, obvio.
¿Que le van a hacer todo tipo de ofrecimientos? Obvio. ¿Que esos ofrecimientos vamos a ir viendo como cada vez son más personales? Y aquí quiero chinchar un poquito al Partido Socialista. Personales significa que el único que se salvaría sería Pedro Sánchez. Ni Ábalos, ni Ángel Víctor Torres, Caen todos. ni Armengol, ni ninguno de los que pueden estar tocados por la varita mágica de todos estos casos, ¿vale? Lo digo porque, señores míos, a lo mejor esa persona a la cual ahora idolatran por temor, acaban temiéndola más que el propio placer de la idolatría, ¿eh? Es que aquí la clave del asunto es, bueno, ya empieza a mostrar la patita, empieza a apuntar al número 1, pero aquí hay una cuestión importante. Es decir, tú puedes pactar. Víctor de Aldama es consciente de que le va a caer la mundial. Es decir, está el caso de... está implicado en varios casos, todos muy graves, le pueden caer varios años de cárcel. Puede ser el cabeza turco de este tipo de cuestiones, como su día fue Bárcenas, en el caso del Partido Popular, y tantos otros. Y al final siempre se reduce a eso, es decir, quién paga el pato mientras se libra el resto. La cuestión es, él es consciente de que puede ser el cabeza turco, empieza a apuntar al presidente del gobierno. ¿Se puede llegar a un pacto? Se puede llegar a un pacto, pero ¿qué posibilidades tiene de llegar a un pacto con el gobierno si la justicia, a su vez, le está investigando? Porque también tiene la posibilidad de llegar a un pacto con la Fiscalía Anticorrupción, Bueno, es que con eso la es en lo que justicia está. para reducir las penas. Y en este caso yo lo que creo es que no se puede sorber y soplar al mismo tiempo. Ese es el gran problema que tiene intentar estar con unos y con otros. O estás con el esclarecimiento de la verdad aportando datos a la Fiscalía en el ánimo de intentar atenuar el horizonte penal tan negro que tiene ahora mismo Víctor de Aldama, o por el contrario te pones con el gobierno a exculpar a, pues eso, todos los ministros, el presidente, su mujer, en fin, todo lo que han hecho con Venezuela, la trama de hidrocarburos, que es absolutamente millonaria, etcétera, etcétera. Entonces yo creo que en este caso Víctor de Aldama, yo no sé si la entrevista que ha ofrecido esta semana le habrá hecho mucha gracia a su abogado Choclán, ¿eh? Lo digo en serio, porque en primer lugar, Víctor de Aldama también debería ser consciente de que la credibilidad que él aporte, y esta semana hemos visto, o sea, dice lo de los pagos de la mujer, las cuentas corrientes de la mujer en República Dominicana. 6 millones de dólares. 6 millones de dólares, que no es cosa de poco. 1 millón y pico, María Jesús Montero, que sale después de la entrevista y lo dice y lo comunica. Y en última instancia lo que hace la Fiscalía es decir, bueno, es que eso que me han presentado anticorrupción, dice, no tiene ni pies ni cabeza. Eso queda totalmente desestimado. Entonces yo creo que es complicado por parte de Víctor de Aldama intentar contentar al gobierno exculpando de alguna manera y pactando con Pedro Sánchez o con quien le esté contactando, y hacer un ejercicio de su defensa que pueda eliminar los problemas que pueda tener en el futuro. Yo creo que es muy difícil y entonces creo que debería, está muy bien asesorado, quiero decir, su abogado es un experto penalista y sabe perfectamente cómo trabajar con este tipo de temas, pero creo que está empezando a entrar en un terreno un poco, bueno, está en un terreno muy pantanoso, pero creo que es muy, muy delicado intentar lo que se supone que está haciendo. Teresa, ha denunciado esto, ha dicho que le constaba que había una denuncia en Fiscalía con cuentas en República Dominicana de varios miembros del gobierno y las mujeres de Sánchez y de Zapatero. La Fiscalía salió de inmediato y dijo, aquí no hay nada, esto es una denuncia fake, por así decir, no hay ningún tipo de indicio, pero ¿hay algo o no hay algo? A ver, pues... Porque si lo dice... Es decir, a lo mejor es una forma... No. Es una forma de decir, oye, cuidado. Claro, sí. A mí me consta que Aldama sí tiene pruebas que podrían hacer caer al gobierno. Entonces, ¿por qué? Mi pregunta es, ¿por qué en lugar de mostrar esas pruebas, se hace eco de una denuncia que no tenía visos de prosperar, que incluso a mí fuentes de Fiscalía me dicen que es esta denuncia muy estilo, no sé si os acordáis, de Expediente Royuela, del juez Presencia, pues de este estilo? ¿Por qué se hace eco de esta denuncia que lo único que hace es ensuciar la causa? Y que salga la Fiscalía de inmediato archivando la denuncia porque no tiene ningún indicio de credibilidad, y de esa manera él también pierde credibilidad después de haber apuntado a personas muy cercanas al presidente del gobierno y de haberse comprometido a entregar las pruebas, y todavía no las ha entregado. No ha entregado pruebas que involucren a Ángel Víctor Torres y no ha entregado las pruebas que involucran a Santos Cerdán. Y me consta que las tiene. Eso por un lado. Luego, la primera irregularidad o un hecho llamativo que hemos visto en esta causa es, yo nunca había visto a una persona que estuviese en prisión que declarase ante un juez, pero luego
le decretase la libertad otro juez porque estaba en libertad, porque estaba en prisión provisional por otra causa, ¿no? Entonces, cuando decimos es muy imposible llegar a un pacto porque esto no depende únicamente de Fiscalía y depende de los jueces, bueno, depende de los jueces, es cierto, pero si los jueces no tienen ninguna acusación, por lo tanto tampoco pueden hacer mucho, ¿no? Y a mí este hecho, por ejemplo, me resultaba sorprendente porque nunca he visto algo similar. Pero, y ya para concluir, se está negociando, es posible que haya llegado a un acuerdo con el gobierno. ¿Qué puede acordar con el gobierno? ¿Qué le puede prometer el gobierno si la justicia está actuando por su cuenta? ¿Un indulto? ¿Perdonarle el delito en caso de que resulte condenado? Un indulto o incluso una rebaja de la pena que le pudiese Pero eso solo lo puede solicitar decretar la Fiscalía. solo lo decide un juez. Eso es un juez. Eso no lo decide el juez, eso lo decide la fiscal. Fiscalía. La Fiscalía Eso lo Anticorrupción. Bueno, no, la Fiscalía aporta un criterio y el Hay juez en última acusaciones instancia populares. decide. ¿Y qué quiere hacer el gobierno? ¿Cargarse las acusaciones populares? La última capacidad de aceptación de diligencias la tiene el juez. Mientras alguien le solicite esas diligencias, él Mientras va a poder alguien se las practicarlo. solicite. Si no tiene a nadie que se las solicite, el juez no puede hacer nada. Está atado de pies y manos. Vamos a ver, que yo no niego que el gobierno vaya a intentar todo. Vamos, lo tengo clarísimo. De hecho, es un gobierno que está intentando quitarle a los jueces la posibilidad de instrucción, quitarle a las acusaciones populares la posibilidad de acusación popular. Pero veo complicado que con lo lanzado que está el caso vayan a conseguir ese objetivo. Yo no niego que lo vayan a intentar, pero simplemente una cuestión, vamos a ver, de lo que tú preguntabas, ¿podría estar el dinero en alguno de esos sitios? Ya hay una base de la que parto que es obvia. ¿Por qué tenían el empeño que tenían en meter a Begoña Gómez en la ecuación en San Petersburgo? Porque necesitaban el permiso del número uno. ¿Para qué? Para negocios mayores. Es obvio, sino para que metes a una persona que ha sido incapaz de sacarse una carrera y que va mendigando un enchufe de sitio en sitio. Vamos a hablar claro, o sea, vamos a dejarnos de historias. ¿Por qué la meten? Porque es la mujer de Pedro Sánchez. A partir de ahí, sitios donde ha operado esta trama. Y leo literalmente el informe del caso hidrocarburos. China, Macao, Dubái, Colombia, República Dominicana, con fiducias en Luxemburgo y Suiza. Portugal, creo que la he mencionado, no la había mencionado, Portugal aparece posteriormente. Claro, Es decir, si hay otra trama en Portugal, ya claro. hay abiertas diligencias en Portugal lo que donde... voy es ¿podría estar el dinero que le hayan pagado a Begoña Gómez? Porque yo no creo que todos estos multinegocios que ha hecho los haya hecho gratis. ¿Podrían estar en alguno de estos sitios? Obviamente podría estar. Es decir, ¿puede ser cierta esa información? Puede ser cierta. A lo que él se ha referido es algo que efectivamente está desestimado. Y yo, de hecho, y lo hemos comentado, lo hemos puesto en el periódico y en el programa en Internet, en YouTube, lo hemos dicho 500 veces. Yo hasta que no aparezca una prueba de eso, es que no pienso comentar más sobre eso, porque lo que no pienso entrar es en supuestos juegos de despiste. Claro. Hay material probatorio más que serio, más que potente, más que brutal, como para condenar a todo este gobierno de arriba abajo 500 veces. Entonces yo no pienso entrar a supuestos señuelos laterales, no. Ahora, ¿que puede estar el dinero en República Dominicana? Hombre, respondo con una cifra, 61, el número de viajes del Falcon. No, además, sin explicar, sin justificación de ningún tipo. Bueno, llegados a este punto, vamos a hacer una pequeña pausa y regresamos con este y más temas. La trinchera de llamas. Bueno, pues ya estamos de regreso en tiempos de tertulia. Por cierto, oye, os quejaréis, ya estáis desayunando, os estáis poniendo finos, ¿eh, Carlos? Toda esa fila que falta es la mía. Carlos hoy tiene que ir al gimnasio. Gracias a Pastelería Saúl, que desayunáis como es debido. Pastelería Saúl con tiendas en Arturo Soria, en Alcoriza, en Canillas, en O'Donnell, en la calle Orense y también pedidos online y a domicilio. Bueno, estamos hablando de todos los casos de corrupción que afectan al Partido Socialista. La verdad es que no daría para un programa, daría para un año de programas. Pero la cuestión es que, como el gobierno, al menos de momento, no puede frenar a los jueces, se ha convertido en el objetivo número uno de Pedro Sánchez: atacar a la justicia, atacar a los jueces, atacar algo sagrado que es la independencia judicial. Hace 2 semanas saltaba, 2-3 semanas, saltaba el proyecto que tiene en marcha el gobierno, la famosa Ley Begoña, para frenar y limitar la acción popular, para callarle la boca a los jueces, para evitar que se abran investigaciones judiciales que partan de informaciones periodísticas. Todo gravísimo. La Ley Begoña, todo gravísimo, cuyo objetivo es directamente cerrar, archivar los casos que ya están abiertos contra el Partido Socialista, contra el gobierno, relacionados con estos casos de corrupción. Pero es que esta semana ha habido una nueva amenaza, un nuevo intento de golpe a la justicia española de la mano del ministro de Justicia, Félix Bolaños, que ha anunciado el nuevo objetivo del gobierno, su nuevo proyecto para modificar el acceso a la carrera judicial. Bueno, para hablar sobre esta cuestión contamos
con Luis Sanz, que es vicepresidente de la Plataforma Cívica por la Independencia Judicial y miembro de la Asociación Judicial Francisco de Vitoria. Señor Sanz, buenos días, ¿cómo está? Buenos días, don Manuel. Muy buenos días. Mi primera pregunta al respecto es, bueno, Félix Bolaños ha anunciado que esto es para facilitar el acceso a los jueces de todo tipo de personas mediante la concesión de becas, que además iba a consolidar los puestos de jueces sustitutos. Habla de democratizar la justicia, pero esto no es así, ¿verdad, señor Sanz? Bueno, yo lo que tengo que decir es que no podemos olvidar que la oposición de acceso a la carrera judicial es una oposición dura, exigente, que lo que busca es, a través del mérito, de la capacidad y la objetividad en la selección, conseguir los mejores profesionales. Es una oposición equiparable a las de abogados del Estado, notarios, registradores, diplomáticos. Pero qué casualidad, esas no hay que tocarlas, no hay que cambiarlas. Solo preocupa democratizar las posiciones de juez. Y además se hace a través, en las próximas motivos, de una serie de falacias justificadoras que venimos oyendo últimamente. Se dice, son tres cosas. Se dice, todos son hijos de jueces. Oiga, no, en la última promoción de 137 jueces, 5 son hijos de jueces, 72 no tienen familiares ni siquiera en el mundo del derecho. Todos son machistas. De 137 mujeres, de 137 jueces, 92 son mujeres y 45 hombres. Y todos son ricos. La carrera judicial está compuesta por clases sociales diversas. En la última promoción, el 34,3% de familias sin estudios superiores accedieron, de jueces con este tipo de familias accedieron a la oposición. Por tanto, no hay ninguna necesidad de democratizar un sistema que funciona perfectamente y que es además alabado por los compañeros europeos con los que tenemos intercambios. Entonces, ¿qué es lo que persigue realmente el Gobierno con esta modificación de acceso a la carrera judicial? Y especialmente me gustaría saber su opinión sobre este anuncio del Gobierno para consolidar las plazas de 1.000 jueces sustitutos, el cuarto turno. Bueno, el cuarto turno existe ahora, pero el cuarto turno existe con, unas exigencias importantes. Es verdad que es una vía de acceso de profesionales con 10 años de ejercicio de su actividad, pero a través de una exigente prueba de acceso que valora sus méritos, pero también les evalúa sobre su mérito y su capacidad. Ahora, ¿qué se quiere hacer? Lo que se quiere es rebajar los cánones de dificultades de esta prueba y se quiere introducir a 1.000 jueces sustitutos por la puerta de atrás. Es muy curioso porque lo que se esgrime es precisamente la falta de jueces. Los mismos que no han querido durante estos años resolver el problema de la angustiosa falta de jueces que se está agravando por las jubilaciones, esgrimen ahora esa falta de jueces para introducir sin garantía alguna los sustitutos. Los sustitutos tenían la posibilidad de entrar por la vía del cuarto turno. Y accederían así con mérito y capacidad. Ahora lo que se pretende es relajar esas exigencias. Miren ustedes, lo que realmente preocupa no es que los jueces sean hijos de jueces machistas o ricos. La realidad es que se quiere jueces afectos al poder político. En palabras de quien fue líder de Podemos, don Pablo Iglesias, y cuando era vicepresidente del gobierno, a los jueces se les debe exigir adhesión al gobierno. Lo que de verdad molesta es la existencia de jueces independientes que realizan su función constitucional con plena sujeción a la Constitución y a las leyes. Este proyecto que acaba de presentar el Gobierno se suma a otro anterior, conocido ya comúnmente como Ley Begoña, que pretende limitar, restringir la acción popular, pretende también impedir que se abra una investigación judicial en base a informaciones periodísticas, pretende callarle la boca a los jueces para que no se puedan expresar libremente, vulnerando su libertad de expresión. ¿A qué puede conducir o cuáles pueden ser las consecuencias para el Estado de Derecho en España en caso de que se apruebe tanto la reforma que ha anunciado esta semana Bolaños como la famosa Ley Begoña? Mire, la reforma que quiere modificar la acción popular, lo que realmente quiere
es vaciarla de contenido. No podemos olvidar que la acción popular está constitucionalizada, aparece en el artículo 125 de la Constitución, y es un mecanismo de participación de los ciudadanos en la administración de justicia, y que, por cierto, ha sido muy útil para juzgar muchos procesos que terminaron con condena gracias precisamente al impulso de la acción popular. Se quiere vaciar esta figura, dejarla prácticamente a cero, limitando la acción popular a los partidos políticos y a las asociaciones profesionales, expulsando a las acusaciones populares de la fase de instrucción, limitando los delitos en que cabe la acción popular y exigiendo que ejerzan la acción popular quienes actúan en virtud de un vínculo concreto relevante, confundiendo así lo que es la acción popular con la acusación particular. Pero además hay una cosa muy importante, Manuel, y es que esto se quiere hacer con efecto retroactivo. Esto se quiere hacer como un traje a medida, si me permite la expresión, y es evidente que se está pensando en casos concretos, desconociendo el principio de generalidad de la pena. Hay una disposición transitoria, don Manuel, que permite aplicar esta nueva norma a los procedimientos en curso. Y eso supondría, es muy importante que los ciudadanos lo sepan, si el Ministerio Fiscal no mantiene la acusación, nada más y nada menos que el archivo de esos procesos. Y sobre el Ministerio Fiscal ya sabemos que hay muchas dudas de imparcialidad por la dependencia del gobierno que se ha agudizado en los últimos años. Por tanto, todo esto sería un intento de torpedear la acción de la justicia cuando hay varios juicios abiertos en el entorno que afectan a familiares de la propia presidencia del gobierno. La conclusión que le hago: todas estas medidas y otras que se han adoptado antes incitan a la desconfianza generalizada hacia el Poder Judicial por razones políticas o ideológicas, y eso debilita su legitimidad y crea un ambiente de inseguridad social. La justicia tiene que mantenerse independiente de los intereses partidistas y debe ser vista por los ciudadanos como una institución seria y confiable. Don Luis, otra de las medidas que incluye este proyecto, este último, es el de eliminar la financiación privada de las asociaciones judiciales. ¿Qué opina al respecto? Bueno, yo creo que la cobertura esencial de la financiación de las asociaciones profesionales pues es las cuotas de sus asociados y la subvención que recibimos del Consejo General del Poder Judicial. Yo en principio no veo mal que haya un cierto control sobre la financiación privada. No creo que haya financiación privada. Puede ser que efectivamente en algunos casos concretos pues se patrocine de alguna manera la realización de determinados cursos, de determinadas asambleas, y yo esto pues creo que si se hace con absoluta transparencia no plantea ningún problema. Pero no me parece lo más grave de las normas que están con idea de ponerse en funcionamiento. Le va a preguntar Carlos Cuesta. Don Luis, ¿qué tal? Yo le quería preguntar, por el dictamen está hecho y coincido, vamos, desde la A hasta la Z en todo lo que acaba de mencionar, en todo, absolutamente en todo. A partir de ahora es cómo nos defendemos de esto, es decir, esto no es un ataque leve, esto es un ataque directo al eje de cualquier sistema democrático, es tocar el Estado de Derecho y es anular la capacidad de los jueces de llevar los casos de una forma independiente, y además con una evidencia de perpetuación de un poder ejecutivo, porque los casos que quiere frenar es el caso Begoña Gómez, es el caso Koldo, es el caso David Sánchez, etcétera. A partir de ahora, ¿qué se puede hacer? Es decir, ellos yo creo que tienen mayoría para sacar esta aberración, pero se podría recurrir, sobreentiendo, a un tribunal constitucional. Mi fe en eso es ninguna. Está un señor llamado Cándido Conde Pumpido y se ganaron el mote de sala 7-4, ahora 7-5 por motivos obvios. Se puede recurrir al Tribunal de Justicia de la UE. ¿Qué se puede hacer? Lo digo literalmente, para salvar las bases y los pilares democráticos en España. Bueno, en primer lugar, no le quepa ninguna duda que todas las investigaciones que están abiertas van a seguir su cauce. Pues los jueces, de manera absolutamente independiente, tomarán las decisiones como están tomando, que sean oportunas. Ya dije allí en ese programa de una ocasión que son jueces que proceden de lugares distintos, con ideologías distintas, con pertenencias a relaciones distintas, y esto va a continuar. Sin duda, la vía puede ser, frente a de los cambios normativos que cuestionen los postulados esenciales del Estado de Derecho, el Tribunal Constitucional y también, por supuesto, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea y las instituciones europeas. Es decir, no podemos olvidar que, por ejemplo, países como Hungría o como Polonia, que adoptaron decisiones muy cuestionables desde el punto de vista
del Estado de Derecho han recibido severas advertencias y admoniciones y procedimientos por parte de las instituciones europeas. O sea, que al margen del Tribunal de Justicia también yo creo que se debe hacer un trabajo importante, y lo estamos haciendo desde la plataforma, que lo hemos denunciado en muchas ocasiones, desde las asociaciones profesionales. Me consta que hay partidos políticos de la oposición que también están llevando a las instituciones europeas estas cuestiones, y este es el camino que hay que hacer. Don Luis, una última pregunta. Hemos conocido también en los últimos días que se ha bloqueado ese intento de acuerdo dentro del Consejo General del Poder Judicial para proponer un nuevo modelo de elección de los miembros del Consejo, tal y como se planteó en su día por parte de las diferentes fuerzas políticas, precisamente para facilitar esa renovación del Consejo. Usted ya creo recordar que avanzó, que no iba a haber acuerdo y que esa presunta nuevo modelo, ese nuevo sistema para escoger a los miembros del Consejo iba a quedar bloqueada. Finalmente parece que es así, ¿no? Yo lo dije, Manuel, se acuerda usted bien, en esa misma mesa. Y efectivamente. Entonces, a lo mejor pues causó sorpresa y en fin, me colocó en una posición minoritaria, pero ¿sabe lo que pasa? Que yo llevo ya muchos años en este invento y me conozco todo bastante bien. Aquello fue una justificación para alcanzar el pacto de renovación del Consejo, ¿no? Especialmente determinada por el Partido Popular. Yo ya advertí que ese compromiso no se iba a llevar a cabo. Y lo sabía, vamos, no hace falta ser muy listo. Es que al día siguiente llegaron a un acuerdo. Recuerdo declaraciones de políticos, como por ejemplo don Pachi López o el propio ministro, que decían: no vamos a permitir que los jueces elijan a los vocales judiciales. Y es evidente que iba a ser así. Es claro que ese acuerdo no se iba a alcanzar. En fin, lamento muchísimo haber tenido esa razón al prever las consecuencias. Ese acuerdo no se va a alcanzar y jamás se va a aceptar la renovación del Consejo por el mecanismo, don Manuel, que siguen todos los países europeos. Es que ya ni Polonia. Es decir, nos estamos convirtiendo en la única excepción, el único país donde los partidos políticos nombran directamente sugieren directamente al menos a una parte, bueno, a una parte no, a todos los vocales no judiciales y a los vocales judiciales. Somos una excepción en Europa y era evidente que esto iba a ocurrir. Siento haber tenido razón. Pues efectivamente, en resumen, España sigue siendo una anomalía. La cuestión es que los políticos seguirán decidiendo, los miembros, la composición de un poder tan importante, un pilar fundamental del Estado de Derecho, de la democracia, como es el poder judicial. Desde aquí, don Luis Sanz, todo nuestro apoyo a los jueces, a la independencia de la justicia frente a los ataques del Gobierno. Luis Sanz, vicepresidente de la Plataforma Cívica por la Independencia Judicial y miembro de la Asociación Judicial Francisco de Vitoria. Muchísimas gracias. Fuerte abrazo. Muchas gracias, un abrazo a todos. Juan Pablo. Uno de los grandes problemas que tiene este país desde hace 7 años, casi 6 años y medio, es lo que viene haciendo el presidente del Gobierno en los últimos, sobre todo 4, que es legislar con arreglo a sus necesidades personales. Es decir, necesito aprobar unos presupuestos, pues lo que hago es que cojo el Código Penal, elimino la sedición y voy a modificar un poco la malversación. Y esto es un grave problema, y ahora mismo es exactamente lo mismo que estamos viendo con la ley Begoña. El presidente del Gobierno coge, se retira 5 días a reflexionar y la conclusión que extrae es que hay que intentar embridar a los medios de comunicación que no controla. De ahí esta ley a través de la cual lo que pretenden es intentar las fuentes de financiación de los medios de comunicación, pues que vengan de ayuntamientos o que vengan de pues todo eso, quitarlo de en medio y además hacerlo por ley. Y esto último de la acusación popular y lo de los jueces de esta semana. Y por supuesto amordazar a los jueces también, porque esto de que los jueces no tengan opinión y no puedan manifestarla públicamente, porque si no son objeto de recusación, a mí es algo que desde luego me parece enormemente peligroso. Pero este es el gran problema. No se legisla con arreglo al interés nacional, sino con arreglo a los intereses personales del presidente del Gobierno. Por seguir con lo que estábamos hablando, la ley Begoña nos parece grave, ¿verdad? Bueno, pues esperemos a que pase por el Congreso de los Diputados y que la negocien y la mejoren, entre comillas, los socios parlamentarios, porque si a día de hoy
alguien piensa que esto lo va a llevar el gobierno y que los socios van a aprobarlo sin ningún problema, se están totalmente equivocados. A los socios se les queda, no corta, cortísima. Se les queda muy corta. No, es que va a pasar, ¿qué harían Esquerra Republicana? ¿Qué haría Bildu? ¿Qué haría Junts con esta ley? Pues empezarían a decir que evidentemente esto hay que darle un repaso de arriba abajo. ¿Por qué? Pues porque a ellos evidentemente se les queda corta. Y luego, hay algo que a mí me llama mucho la atención, que es esto de... Es verdad que en España asumimos ya como algo natural que haya jueces conservadores y jueces progresistas. En realidad deberían ser jueces que se limiten a hacer su trabajo y aplicar la herramienta que tienen, que es la legislación. Bueno, vale. Pero esto de que el gobierno de España de repente empiece a criticar, y lo vienen haciendo distintos ministros, entre ellos el de Justicia, Félix Bolaños, al juez Hurtado, calificándolo como un prevaricador, algunos, pero otros diciendo, hombre, que es que no está actuando con arreglo a lo que debe hacer, etcétera. El juez Hurtado es un juez, es verdad, conservador, pero el juez Hurtado es el ponente de Gürtel, del caso Gürtel, de los papeles de Bárcenas. Quiero decir, el juez que escribe la sentencia que le sirve al presidente del gobierno, Pedro Sánchez, para abrirse paso a través de una moción de censura y llegar al Palacio de la Moncloa, resulta que hoy es un peligroso ultraderechista que está en contra de los intereses de Pedro Sánchez. A mí me parece extraordinariamente llamativo y difícil incluso de comprender. Bueno, vamos a hacer una pequeña pausa y a la vuelta te doy la palabra, Teresa, para comentar estos y más temas, porque tenemos que hablar de ese robo. ¡Qué casualidad! Entran en la casa de la abogada de la pareja de Isabel Díaz Ayuso, del otro abogado, del arquitecto, del coche de la pareja Ayuso. Todos son casualidades en este país. A continuación lo abordamos. Bueno, pues ya estamos de regreso en el tiempo de tertulia. Teresa, tienes la palabra. ¿Qué opinas sobre esta reforma? Que no es una reforma, es el asalto a la independencia judicial por parte del gobierno. Mira, yo creo que lo que garantiza, ¿no?, las bases de una democracia, pues es la separación de poder. Ahora mismo hemos visto como el poder ejecutivo y el poder legislativo es prácticamente el mismo. Por eso el interés del gobierno en querer asaltar el poder judicial. Lo hace también primero lo va a hacer a través de una reforma en la que quiere eliminar la acusación popular para de esa manera desactivar la causa de Begoña Gómez y la causa del hermano que afecta, del hermano de Pedro Sánchez, ¿no? ¿Por qué? Porque estas dos causas se abrieron a raíz de una denuncia de un sindicato, el sindicato Manos Limpia. Que es cierto que ellos dicen, no, pero es que la acusación popular es solo para impedir que los partidos políticos se personen en las causas. Bueno, ya harán ellos para decir que Manos Limpias es un sindicato que está vinculado a un partido político, ¿no? Para de esta manera que le afecte la ley. Si ellos realmente fuesen coherentes con su ley, lo primero que hubiesen hecho hubiese sido retirarse, ¿no? Retirar la acusación del Partido Socialista que ahora mismo está vigente en la Kitchen. O sea, ellos ejercen la acusación popular en determinadas causas, pero luego al tiempo quieren que el resto no ejerzan la acusación popular. Y en el recurso de casación contra la 10ª inocencia que han conseguido Paco Camps, la está manteniendo el Partido Socialista, con una senadora en vigor y con una exdiputada. Ahora, en este instante. Entonces, esta medida, esta reforma es porque ellos la consideran la manera más inmediata de poder desactivar dos causas judiciales. Luego, ¿cuál viene de fondo? Pues la reforma, el asalto más bien del Poder Judicial. Colocar jueces a dedo, básicamente. Colocar jueces, ellos se quejan de que el juez... No. Ellos dicen que los jueces son de derecha, efectivamente, y que por lo tanto ellos van a colocar a sus jueces a través del cuarto turno, ¿no? Y se quejan del juez Peinado, pues el juez Peinado, un juez que precisamente entró por el cuarto turno. Entonces, si te quejas del juez Peinado, no puedes incentivar a cómo llegan esos jueces a la justicia. Eso por un lado. Y luego, por otro, y yo creo que ya va a ser la tercera gran reforma por la que ellos van a poder anular todas las causas, es que las instrucciones pasen a la Fiscalía. Que es lo que quiere eso ya es el golpe definitivo, es decir, que los fiscales instruyan las causas. De esta manera, primero anulan la causa de Begoña Gómez y del hermano, y luego el resto de causas que no pueden anularse a través de la reforma de la acusación popular. Terrible, porque hay que recordar las palabras de Pedro Sánchez. ¿De quién depende la Fiscalía General del Estado? No, y es que efectivamente depende. Del gobierno. Depende del gobierno. Actualmente, Álvaro García Ortiz depende totalmente del gobierno. Es un ministerio más del gobierno. Y la Fiscalía General del Estado, que depende del gobierno, que depende de Pedro Sánchez, la Fiscalía es un órgano
jerárquico y por lo tanto los fiscales responden a directrices, a órdenes de sus superiores. No es como los jueces, no es como la justicia, donde cada juez es totalmente independiente. Los jueces son reyes dentro de su propio juzgado. Luego puede haber influencias, puede haber diferentes cosas, pero el juez es independiente porque él decide en base a la ley totalmente de forma neutral las cuestiones que hay que dirimir. Punto y final. De ahí que sea tan importante que en la instrucción bajo este gobierno se mantenga en manos de los jueces y no de los fiscales. Pero fijaos, estamos comentando el asalto del gobierno a la independencia judicial, pero ha habido manifestaciones. Para empezar, el rey, Felipe VI, ha advertido esta misma semana sobre algunos de los riesgos que estamos padeciendo en España. Las instituciones ganan o pierden prestigio por lo que hacen, pero también por lo que con ellas se hace. Esto es lo que advertía el rey, Felipe VI, que lógicamente tiene que guardar un papel profundamente institucional, pero las deja caer de forma clara. Y hace muy pocos días también la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, se pronunciaba de este modo sobre la ley Begoña. La conocida como ley Begoña va a tener consecuencias muy graves que va más allá de la impunidad que se busca para el entorno personal y político del presidente. Sánchez pretende con esta reforma atar las manos a los jueces, usurpando sus funciones, acabar con la libertad de prensa y limitar el derecho a la tutela judicial efectiva, acabando con una institución jurídica de historia centenaria en España y que hace nuestro sistema mejor y más justo que el de otros países occidentales. Y todo, de nuevo, solo por blindarse y mantenerse en el poder. ¿A costa de qué? De lo que sea. Carlos, es que lo que nos estamos jugando realmente, y hay gente que todavía no se lo cree, ¿eh? Dice, no es posible. A mí me recuerda mucho como cuando en Venezuela decía, no, jamás nos vamos a convertir en Cuba, eso no puede pasar, somos Venezuela, uno de los países más ricos del mundo, democracia sólida y estable. A mí esto, sinceramente, creo que estamos presenciando un intento de establecer un régimen autoritario en España. Sí, totalmente. Y yo creo que haríamos muy mal y seríamos unos mentirosos si no lo decimos con todas las letras. Pedro Sánchez tiene una aspiración dictatorial. ¿La ha conseguido? Todavía no. Pedro Sánchez, lo voy a repetir, tiene una aspiración dictatorial. Pedro Sánchez quiere ser un dictador y sus comportamientos son los típicos de un dictador en fase de introducción de la dictadura. O sea, vamos a dejarnos ya de tonterías, lo decimos llanamente, porque si no estamos cometiendo no solamente un error desde el punto de vista de nuestra obligación, que es la defensa de la democracia, de la justicia, de la libertad y de España, sino que encima estaríamos yendo en contra de nosotros mismos, porque tendríamos que ser unos auténticos imbéciles para estar dando alas o entrando en eufemismos para justificar a un señor que viene contra todo lo que hemos construido en la última etapa, en la etapa democrática. Contra todo. Vamos a dejarnos ya de tonterías. Para que la gente lo entienda, y comparto 100% lo que ha dicho Isabel Díaz Ayuso y comparto 100% lo que ha dicho el rey. Pero por explicarlo de una forma muy sencilla, la estructura clásica de separación de poderes mantiene 3 poderes. Dentro de todo el eje de poder estatal mantiene 3 poderes. Uno el ejecutivo, que es el del gobierno, otro el legislativo. En España no existe diferenciación. Tenemos un sistema en el cual, una vez votados, son la Cámara o es la Cámara la que elige al presidente. Por lo tanto, la Cámara o el partido mayoritario en la Cámara es el que acaba designando a uno de los suyos. Por tanto, el Ejecutivo se identifica y es igual en signo político al Legislativo. Por tanto, hemos perdido uno de los poderes clásicos. Solamente nos queda uno, el judicial, y uno añadido que surgió, que es la prensa, pero que no tiene la fuerza de los otros 3 por un motivo muy básico. Publiquemos lo que publiquemos, ¿qué es lo que ocurre? Que posteriormente tiene que trasladarse a un tribunal y se tiene que convertir en una condena, en penas, etcétera. Y si no, si te tumban eso, pues o no tenía indicios penales y por lo tanto no tenía la gravedad suficiente, aunque puede ser totalmente cierto lo que hayas publicado, o directamente te pueden llegar a decir que no existe nada de nada, ¿vale? Por lo tanto, es un poder, por decirlo de alguna manera, derivado. El eje clásico te mantiene en estos momentos en España, explicada la identificación entre el Ejecutivo y el Legislativo, únicamente un poder capaz de limitar las ansias dictatoriales de cualquier presidente, se llame Sánchez o se llame de cualquier manera. Cuando Pedro Sánchez está yendo contra la independencia del Poder Judicial, está yendo contra el único contrapoder que nos separa a una democracia de una dictadura. Literalmente, está yendo contra él por tierra, mar y aire, por lo civil y por lo militar, está yendo con toda su fuerza, está yendo contra la prensa, por tierra, mar y aire, por lo civil y por lo militar. Por tanto, es obvio, no es discutible que Pedro Sánchez tiene una aspiración absolutamente dictatorial y que alguien le mire lo que hace, y lo explicaba Juan Pablo perfectamente. El 80-90% de la carga legislativa que ha tenido durante toda su etapa de gobierno, desde mayo-junio, cuando hizo la moción de censura en el 18, tenía nombres y apellidos para ser beneficiado, los suyos.
los suyos. Es decir, ha entrado en una utilización arbitraria del aparato del Estado brutal y ha entrado en una individualización de las normas que está prohibido por nuestra Constitución y por las cartas magnas de todos los estados democráticos en todo el planeta. No se puede utilizar con una forma individual una norma, tienen que ser de aplicación general. Esta norma de la ley Begoña va para quitar a los jueces del caso Begoña, del caso David Sánchez, de los casos en los que puede acabar apareciendo él, obviamente, porque lo están señalando ya, gente como Aldama y demás. Por tanto, este señor está fabricando normas con nombres y apellidos, que, repito, es absolutamente inconstitucional y lo lleva haciendo desde mayo-junio del 18. Fíjate, Carlos, una cosa muy rápida. El ejemplo paradigmático de cómo una ley se aplica a casos concretos es la ley de amnistía. Total. Si tú te coges la ley de amnistía y la miras de arriba abajo, dices, este es el artículo para los CDR, este es el de Junqueras, este es el de Puigdemont, este es el de los... para Tsunami. Todo está hecho para cada uno de las personas que estaban tratando de ser indultadas. Económicas, ¿el impuestazo contra qué va? No, las medidas, pero si tiene, mira, Repsol, Josullón y más, tienen nombres y apellidos las normas. Bueno, es una vergüenza. La propia ley Begoña también tiene nombre y apellidos porque es para cerrar el caso del hermano, es para cerrar el caso de la mujer, es para cerrar el caso del fiscal general del Estado, porque establece que esto hay que se tendría que aplicar a los casos que ya están en curso. Pero hablando del tema de la prensa, fijaos, esta misma semana también hemos conocido que el gobierno una vez más ha aumentado el presupuesto destinado a publicidad institucional. Más de 160 millones de euros para regar generosamente a los medios afines. Al mismo tiempo que asalta Telefónica, que no por casualidad es la empresa mayor la mayor anunciante de toda España. Y aquí el gobierno se convierte en accionista mayoritario. ¿Y esto qué tiene que ver con la ley Begoña? Juan Pablo, es que a mí me parece, de todos los escándalos que contiene esta ley, el hecho de que se impida a los jueces investigar en base a informaciones periodísticas, el gobierno dice recortes de prensa como si fuera para intentar desprestigiar a la prensa. No. Informaciones periodísticas. Es que la mayoría de casos de corrupción se conocen gracias a los medios. Y sobre todo, ¿quién determina qué informaciones periodísticas son veraces o no? O sea, ¿quién es aquí el juez? Porque claro, a los jueces se les impide que reciban ciertas informaciones y tal, o porque ¿quién determina eso? O sea, Félix Bolaños va a venir a decirnos, no, eso es un recorte de prensa, pero esto otro son informaciones verídicas, como por ejemplo, ¿son informaciones verídicas lo que viene aportando en las últimas semanas el diario El País sobre el caso del fiscal general del Estado? Evidentemente no, pero para el gobierno sí lo son. ¿Por qué? Porque para el gobierno, claro, pero es que para el gobierno el asunto es el fin. No los medios que... No. El gobierno te dice, bueno, así es que no pasa absolutamente nada. El fiscal general del Estado es inocente y todo lo que hagamos para sacarle los problemas que tenga, informaciones periodísticas incluidas, pues vale. Y entonces, a través de eso, se publican bulos o se publican las cosas que yo, de verdad, es que lo de los ordenadores a mí me tiene... en fin. Vamos con el tema... a ver, esta misma semana es que yo de verdad... es alucinante lo que ha pasado. Estamos hablando del caso del novio de la pareja de Isabel Díaz Ayuso. O casualidad, le entran en la casa a una de las abogadas, Guadalupe Sánchez, colaboradora además de este programa, le entran y le roban un portátil. Y de repente se da cuenta de que no es la única, que al otro abogado de la pareja Ayuso también le han entrado en su casa para buscarle algo sin llevarse nada de valor. Es decir, iban a buscar algo específico. Los móviles, los portátiles, información. También le entran al arquitecto que reformó el ático de la pareja de Ayuso. Y también le entran, o le intentan entrar, en el coche de la pareja de Ayuso. Y de repente, pocos días después, encuentran uno de los ordenadores en manos de 3 ratillas que iban camino a Tánger. Hombre, a mí, ¿qué quieres que te diga? Yo no creo las casualidades. Solo como aviso a efectos de hemeroteca, en esta habitación no cabe el Land Cruiser que me robaron a mí, Toyota Land Cruiser, hace 7 años. Todavía estoy esperando que alguien me lo localice. La última información de Chau Chau, porque tienes contactos periodísticos, me dijeron que la ruta era la misma. O sea, mi Land Cruiser, repito, que no cabe en este estudio, no me lo encontraron. Pero han encontrado en 24 o 30 y pico horas un ordenador metido en una furgoneta con 3 señores que cruzaban camino de Marruecos mezclado entre un montón de ordenadores. Solamente tengo una pregunta. ¿Cómo descubrieron que era el ordenador de ella?
Bueno, ahí sí que es cierto que la propia Lupe Sánchez sí que tenía como una geolocalización a través de la nube y tal, y pudo ir siguiendo el rastro, por eso dieron con esto, ¿no? Con el ordenador. No, Es cierto. Pues mi coche estaba totalmente localizado, pero aquí Vale. esperando, ¿eh? Sí, aquí se han dado prisa. Me da que era más grande Aquí se han dado que el prisa. ordenador. Pero vayamos a la casualidad. ¿Creéis que esto es casual? Han entrado en muy pocos días, en muy poco tiempo, en la casa de los dos abogados de la pareja Ayuso, en la casa del arquitecto de la pareja Ayuso y en el coche de la pareja de Ayuso. A mí esto me huele a operación de Estado total. A ver, es cierto que para ser una operación de Estado hubiese sido muy cutre, pero también hemos tenido la Bueno. Kitchen, que más cutre que la Kitchen. Oye, el falso cura entrando en la casa de los El falso Bárcenas. cura y la policía entrando en el estudio de la mujer de Bárcenas con una contraseña equivocada, ¿no? Que le había dado el chofer de Bárcenas equivocada, era todo. A ver, que el pequeño Nicolás hacía servicios a Claro. los servicios de inteligencia. Entonces cualquier Estamos hablando cosa- de España. Claro. Claro. Sí, que Puigdemont huyó en el coche de una paralítica. O sea, Así efectivamente es. estamos hablando de España. Pero bueno, sí es cierto que tratándose de España me espero cualquier cosa. Pero también es verdad que las personas que han declarado en sede judicial, estas 3 personas, las 2 chicas y el chico, a mí lo que me dicen fuentes judiciales es que ellos no tenían ni idea de la procedencia del ordenador. De hecho, el chico, las mujeres no tenían ni idea de que la otra persona llevaba material robado, sino simplemente le dijeron que le tenía que trasladar a través de la aplicación de BlaBlaCar, ¿no? Le hizo una reserva y le tuvo que llevar a un sitio determinado y desconocían que esta persona llevaba estos dispositivos, que por cierto llevaba alrededor de unos 50 dispositivos. Y esta persona a la que interrogaron, a mí lo que me dicen es que lo que contó es que que ese ordenador se le había dado otra persona que le solía vender O sea, dispositivos móviles. los que han detenido No Camino a eran Tánger no eran no los eran los ladrones. obvio. No eran los Ahora ladrones. mismo, Alguien se lo da, vale, pues muy claro, bien. ahora la Guardia Civil está esto buscando lo- a la persona que le entregó el ordenador. Lo que explican ahora, soy muy rápido, porque muchas veces tendemos a pensar que las operaciones de Estado son Tom Cruise descolgándose para intervenir un superordenador. Y quiero no es decir que cierto. en España no son las cosas así, pero a mí dices, bueno, con arreglo a las informaciones que teníamos a principios de semana, dices, bueno, es una trama organizada, ¿vale? O da la impresión, es una trama organizada que está entrando, no sé qué. Dices, bueno, vale, perfecto. Queda desmentido. ¿Por qué? Pues porque han detenido a 3 delincuentes comunes. Yo pregunto, ¿son unos delincuentes comunes un poco raros? Porque entran en una casa, supuestamente, con arreglo a lo que nos han contado, entran en una casa, tienen 2 ordenadores encima de una mesa y solamente se llevan uno. Digo, pues qué raro. Selectivos, Sí, muy- son ordenadores selectivos. sí. Nos estamos quedando sin tiempo. Yo, por desgracia, veremos en qué queda esto, pero vamos, evidentemente no creo en las casualidades. Isabel Díaz Ayuso está siendo objeto desde hace meses objeto de una operación política con juego sucio por parte del gobierno, poniendo al servicio a la Fiscalía General del Estado para intentar derribarla. Y bueno, pues esto forma parte de este Déjame proceso. que ponga solo un ejemplo muy rápido. O sea, si tú accedes a los ordenadores de la defensa del novio de Isabel Díaz Ayuso y ahí detectas conversaciones, porque por ejemplo está abierto el sistema de WhatsApp que se pone en las pantallas y tal, y detectas que van a solicitar diligencias sobre X móviles, tienes tiempo, hipótesis, tienes tiempo para coger esos móviles y borrarlos, ¿verdad? Mensaje patrocinado por Álvaro García Ortiz. Quiero decir que claro que tiene sentido que alguien quiera tener conocimiento de qué había en esos ordenadores para ver por dónde va a ir la defensa, para ver qué diligencias se van a pedir, para ver qué móviles, qué mails se van a consultar y tener tiempo para ir eliminando. Y claro, si esto de eliminar pruebas fuera una novedad en este gobierno, pues a lo mejor nos sorprendíamos, pero es que se ha convertido en la práctica habitual suya. Bueno, vamos a, como nos estamos quedando sin tiempo, no quiero dejar de despedir la tertulia sin que disfrutéis, de que gocéis de una auténtica obra maestra. Atentos.
No os voy a torturar más. ¿Qué narices estamos escuchando? Pues estamos escuchando la danza de las chirimoyas. Eso es. Obra maestra de David Sánchez, el hermanísimo, que fue contratado en la Diputación de Badajoz, hay que recordarlo, porque era un maestro. Era un auténtico músico de gran fama. Yo no me siento capacitada ni para... ¿Cómo que no? Di lo que te parece. ¿Qué opinas de la danza de las chirimoyas, Teresa? ¿A ti te gusta esto? A mí esto es como si Carlos Costa se pone a tocar un piano. Perdona, bueno, toca bastante mejor, Carlos, por Dios. Yo creo que con el banjo me sale algo más digno. Entre esto y las obras del CNIU, del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas, Ahora, yo creo verdad, que yo me siento... ¿Qué daño han hecho los organillos Casio, eh? Vaya generación truncada. Bueno, este es el gran músico de relevancia internacional que ha contratado la Diputación de Badajoz. La danza de las chirimoyas. Quédense con este nombre. Era la danza de los muñones. Porque ¿cómo tocaba? Programa especial de Andrés Amorós esta noche. Muy bonito. Merece. Bueno, Adrián, cuéntanos, ¿cuál ha sido el resultado de la Twitter encuesta de hoy? Pues hoy preguntábamos, ¿qué opinas del robo a los abogados y al arquitecto de la pareja de Ayuso? Dábamos 3 opciones, es pura casualidad, es una operación del CNI o es pronto todavía para saber. Y ha ganado con el 88% de los votos, pues que es una operación del CNI orquestada por Poco me parece. 88%. Y esto también nos han dejado los oyentes. Ya os podéis imaginar quién está detrás del robo de los ordenadores. Pues ¿quién va a estar detrás? Pues el gobierno. El gobierno, ¿quién va a hacer? Buenos días. Pienso que no es casualidad. Es algo muy intencionado y con un fin muy claro. La señora Díaz Ayuso es una política con carisma que llega a la gente en general y es enemigo a batir. Hola, buenos días. Esto es una cuestión de gobierno. Están demostrando continuamente lo trapaceros, lo falsos y lo criminales que son. No tienen empacho ninguno en llegar a estas situaciones. No se pueden dar tantas coincidencias. A cualquiera que se le pregunte, dice lo mismo. Esto es una cuestión de gobierno, de Estado, el que se ha involucrado en esta cuestión. Un delincuente común sabe muy bien a quién no tiene que robar. Esto fue una operación del CNI. Así como Moncloa le encargó al fiscal general del Estado que filtrase los datos de González Amador para ir a por Ayuso y poder tapar la imputación de Begoña, pues este es un encargo más. Y muy torpe, porque es evidente que están desesperados y necesitan buscar algo que pueda tapar lo que está por salir, que debe ser muy gordo. Bueno, vamos a corregir porque efectivamente estamos comentando a micrófono cerrado que más que operación del CNI, dentro del CNI hay grandísimos profesionales. Esto suena más bien a chapucilla estatal gubernamental. Es decir, te contrato aquí a cuatro raterillos que tengo por aquí. Socialista, suena. Pero bueno, en todo caso, lo que huele es a operación orquestada por parte del gobierno. Es terrible. O sea, esto que sería un escándalo a nivel mundial, en cualquier país serio, estaría llenando las portadas constantemente. Aquí ya el nivel de escándalos es tan elevado y tan numeroso que esto ya nos suena a anécdota. Y estamos hablando de algo muy grave. Oye, no es casualidad. Yo no creo en las casualidades. Entran en la casa de los 2 abogados de la pareja de Ayuso, en la casa del arquitecto y en el coche de la pareja. Bueno, terrible. Carlos, muchísimas gracias. Un placer. Juan Pablo, muchísimas gracias por luego. estar con nosotros. Teresa Gómez, muchísimas gracias. Y nosotros continuamos con más temas a continuación, que seguro que son de su interés. La trinchera de llamas.